Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Amén. Habiéndola encontrado, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, rectificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Podemos ver, hermanos, que el libro de los Hebreos es uno de los libros que no se le reconoce un autor. Algunos más osados dan a entender de que este libro fue escrito por el apóstol Pablo, por su lenguaje, pero no tiene autor. Por los términos, hermanos, en el cual aplica en el desarrollo de este libro, algunos encuentran similitudes en que el apóstol Pablo fue el escritor, pero no podemos nosotros dar este atributo, hermanos, a quién fue el escritor. Podemos ver nosotros que esta palabra tiene una intención de resaltar algo tremendo, el cual es una salvación. Ahora dice que, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dentro de la vida humana hay algo que algunos se olvidan o desconocen de sí mismos. Algunos tal vez ni siquiera se conocen a sí mismos, incluyendo muchas veces la palabra del Señor, aunque haya sido una persona regenerada mediante el poder del Espíritu Santo, aún así el corazón es perverso y pecaminoso. Créanme, hermanos, que muchos de nosotros nos vamos a fallar porque somos pecadores. Créanme que en muchas intenciones, muchas buenas intenciones podamos tener los unos con los otros, pero créanme, hermanos, que el corazón del hombre es engañoso a tal punto de que a veces hasta el hombre se engaña a sí mismo, y esto es un peligro en el cual debemos tener cuidado. Créanme que uno de los engaños que el hombre se hace a sí mismo es el creer que seremos salvos por lo que hacemos. Algunos piensan que para ser salvos tenemos que obedecer. Yo creo que ¿cuántos de ustedes podrá pensar qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Y dentro de la mentalidad yo creo que estaría preguntándose tal vez de que ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que dejar para ser salvo? Y en esto hay una confusión, porque yo les voy a decir de que para ser salvo no hay que hacer nada, porque la salvación viene de Cristo. Ahora ya está como una confusión en su mente. Entonces, ¿qué? ¿Y las buenas obras? ¿Qué pasa con esto?
Y yo le hago la contrapregunta y le digo, entonces, ¿la salvación es por obra o es por gracia? Y todos nosotros yo creo que vamos a decir que es por gracia. Pero la pregunta está entonces, ¿por qué no tengo que hacer nada? Porque obedecer es una responsabilidad de todo cristiano, completamente. Obedecer es una responsabilidad de todo cristiano, de todo creyente. Pero la diferencia está en que uno obedece a Dios por lo que Él ya hizo en el hombre. La cualidad de poder obedecer a su llamado es primeramente de que Él ya hizo una obra anterior en nosotros, porque recordemos de que cada uno de nosotros estaba muerto en su delito y pecado. Y como siempre utilizo esta referencia, ¿un muerto puede obedecer? Claro que no, porque está muerto, ni siquiera tiene el estímulo para darse cuenta de sus errores, ni de sus caídas, ni de su caminar, porque está muerto. Por lo tanto, para que el hombre pueda obedecer o acceder al conocimiento de Dios, el hombre tiene que ser restaurado por Dios. Esto se le llama el llamamiento eficaz. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta del llamamiento, del llamado de Dios, entonces el Señor comienza a darnos cualidades para poder comprender su palabra y a la misma vez, mediante el don de su Espíritu Santo, poder tener la capacidad de obedecer a su palabra. Mire, le voy a poner un caso muy particular. No sé si en el caso suyo, no conozco el proceso de su servicio, pero hay personas que están en vicios tan profundos en los cuales se dan cuenta de que su caminar es malo y perverso. Quieren salir de allí dentro de su conciencia, quieren salir, pero lamentablemente su cuerpo no se los permite. Según la Escritura, enseña de que están atados. Es una atadura del diablo, porque su voluntad quiere, pero su cuerpo no se lo permite, porque lamentablemente su cuerpo lleva una costumbre que ahora necesita la droga para poder subsistir. Muchos drogadictos que están afuera saben conscientemente de que la droga es algo malo, pero lamentablemente no tienen la fuerza para romper esa cadena y ser vencedor. Cuando es el llamamiento eficaz, el hombre concibe dentro de su mente de lo que está haciendo es malo, entonces ahora se da cuenta de su imposibilidad de romper esa cadena, entonces donde viene el clamor a Dios y mediante el don del Espíritu Santo, viene Dios y le permite al hombre poder buscarle. Por eso que las cadenas son rotas en el nombre del Señor. Bendito es el Señor para siempre. En eso, hermanos, tenemos nosotros que entender que para poder ser salvos tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Hermanos, cuando un hombre está muerto, tiene que reconocer de que está muerto espiritualmente. De que somos incapaces de poder hacer lo bueno. Hay personas moralistas que son obstinados en decir de que ellos sí hacen buenas obras. Pero créanme, hermanos, que las buenas obras las cuales el Señor se agrada son aquellas que son cumplidas bajo su reglamento y las que glorifican a Dios. Algunos dicen, yo honro a mi padre y yo honro a mi madre. Algunos podrán decir, yo doy los diezmos. Otros podrán decir, yo no he ofendido a mi prójimo. La pregunta es, ¿con qué fin lo haces? ¿Lo haces tal vez para satisfacer tu ego en decir de que tal vez vas a ser salvo por lo que estás haciendo? En cambio hay otros que saben de que una vez en su condición anterior era imposible de buscar a Dios y que Dios hizo un cambio regenerativo en la vida del hombre
en el cual ahora ellos se dan cuenta que si pueden obedecer es porque Dios rompió las cadenas. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso que el Evangelio, hermano, debe ser predicado con amor y con mansedumbre. Recordemos que a los corintios, hermanos, el apóstol Pablo les dijo de que el Evangelio tenían que predicarlo con amor. Porque en la congregación había de todo, hermano. Habían ladrones, habían homosexuales, habían qué tipo de gente, hermanos. Y la palabra del Señor dice, inclusive ustedes salieron de allí. El Señor los libertó y pudieron salir de allí. Que el Señor los bendiga, hermano. Por lo tanto, para que haya habido una salvación tan grande, créame que fue muy grande la salvación de Cristo. ¿Sabes cuáles son las cualidades para ser salvo? La perfección en el cumplimiento de la ley. No me estoy refiriendo a cumplir el 90% de las leyes, sino que el 100%. Para ser salvo hay que cumplir el 100% de la ley. Hay que ser perfecto, hermanos. Ahora dígame, ¿hay alguno perfecto aquí? Por lo tanto, hay que entender, hermanos, que nuestra capacidad para ser salvo está por el suelo. Es imposible. Y quien pudo complacer a Dios, según lo dijo el Padre en el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El perfecto, el unigénito de Dios, el primogénito de Dios, el que tuvo, hermano, una vida perfecta en santidad. Podemos nosotros ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vivió una vida en perfección, según lo habla la palabra del Señor, el que no conoció pecado. Cuando se refiere al no conocer pecado, no significa, hermano, a que él no tenía conciencia de lo que era bueno y lo malo. Al contrario, él es Dios, sabía muy bien lo que es bueno y malo. Cuando se refiere la palabra de Dios al que no conoció pecado, se refiere al que no lo practicó. Algunos aluden a la palabra conocer a que no tuvo una práctica íntima con el pecado. Pero Dios, nuestro Dios, hermano, lo conoce todo. Ahora podemos ver que él mantuvo una vida perfecta. Y la ley dice de que la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios es tan justo en que para poder ser salvo a alguien tiene que morir. Usted no va a poder decirle, Señor, cumplí el 90%. Algunos piensan que para poder ser salvo seremos pesados en balanza. Por ahí he escuchado una doctrina que seremos pesados en balanza con lo bueno y lo malo. Créame, hermanos, que no. Nosotros somos malos desde nuestra cabeza hasta la planta de los pies. No existe una balanza, hermanos, porque somos malos por naturaleza. Y para poder ser salvo, demuestra la palabra del Señor que debemos ser perfectos. Y esto nos echa por tierra toda obra. Hay por ahí una religión en la cual celebran el séptimo día. Ellos son bien audaces en decir de que hay que cumplir los mandamientos para ser salvos. Ellos nos dicen, hermanos, que nosotros vamos a ser condenados porque nosotros no celebramos el día sábado y nosotros servimos a Dios el día domingo. Porque la palabra de Dios dice de que el sábado debe de permanecer para siempre. Ahora, ¿hay algún problema en que nos reunamos los días domingos? Ellos dicen de que nosotros vamos a ser condenados por no cumplir la ley. Ellos también dicen inclusive de que todo aquel que no se ha bautizado será condenado. Ahora ponen carga pesada, hermanos. ¿Por qué? Porque nos obligan a tener buenas obras para ser salvos, en el cual la palabra del Señor nos enseña de que las buenas obras no son para ser salvos, sino que las buenas obras son para glorificar a aquel que ya nos salvó primero. Bendito sea el Señor. Por eso
de que hay que entender una cosa, hermanos, que por ser aquel que estaba en la cruz, hubo uno que se burlaba del Señor, pero hubo otro en el cual dijo, este no ha hecho ningún mal. Nosotros los que estamos aquí nos merecemos nuestra culpa. Miró a nuestro Señor y le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O le dijo, te vas a ir condenado porque no te bautizaste. Y en esto, hermanos, podemos encontrar de que a veces somos tan rígidos con algunas circunstancias. Por ahí escuchaba a unos predicadores liberales que decían que ante Dios se debe doblar toda la rodilla. Y todos aquellos que no se pueden rodillar, Dios no escucha su oración. Ahora, ¿esto será literal o simbólico? ¿Acaso los que están postrados en cama, Dios no escuchará su oración? Claro que sí. Porque la intención, hermano, de doblar la rodilla significa de reconocer a Dios. Hermano, démonos cuenta cómo era la antigüedad. Dios en su trono, en su reino, y todo aquel que se presentaba ante la presencia de un rey, inclinaba su rostro y doblaba sus rodillas, porque le reconocía como rey. Entonces, en la práctica, hermanos, nosotros en tu corazón, ¿le reconoces como rey? Eso significa de que tienes tu rodilla doblada. No te sientas mal si no puedes orar con tu rodilla doblada. Quién sabe, cada uno puede tener una enfermedad distinta. Pero lo que importa, hermano, es que tu corazón esté inclinado ante su presencia, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor para siempre. En todo esto, hermanos, para poder ser salvo significa la perfección de la ley. Por lo tanto, como dice su palabra, todos estamos muertos por la culpa del pecado. Y vino uno a salvarnos. Y la salvación es tan grande que dice de que seremos testigos de su poder. Hermanos, si miramos nuestro pasado, ¿quiénes éramos antes? Algunos podrán culpar a la crianza, otros podrán culpar a las amistades, y regularmente se culpa a los padres, ¿cierto? Yo crecí malo por culpa de mi padre, crecí en un mundo de delincuencia, crecí bajo una crianza dura. Pero ¿sabe qué, hermanos? El Señor vino a rescatarte de toda esa maldición del diablo. Inclusive la palabra del Señor dice, aunque si hubiese sido huérfano, no hubiese tenido ni padre ni madre, con todo Jehová te recogerá. Imagínense cómo Dios hace una transformación tan grande, hermano, en el cual cautiva nuestro corazón y nos lleva a servirle y a glorificar su nombre. Hay personas, hermanos, que han caído en depresiones, en un sinfín de cosas que tal vez la vida, una generación corrupta y Satanás se ha encargado de distorsionar la familia. Créanme, hermanos, que todos estos procesos se repiten. Por ser, si yo fui criado a punta de palo, regularmente yo también criaré a mis hijos a punta de palo. Y esto continúa y continúa y continúa, es una cadena, hermano. Pero cuando el Señor llega a tu vida, es algo distinto. Entonces, donde el Señor comienza a cortar toda cadena del diablo que formó en tu familia, quizá de cuántas generaciones atrás. Hay familias que han enfrentado cosas fuertes. Tal vez violaciones, asesinatos, cosas que han provocado un rencor tan grande dentro del corazón del congregante. Pero Dios ha venido a romper toda cadena del diablo. Hay personas que no pueden lidiar con este sentimiento. Hay personas que han intentado quitarse la vida. Pero saben que, hermanos, vino Dios para librarnos de esta cadena del diablo. Es una salvación tan grande, hermanos, que Él entregó su propia vida por nosotros. Por lo tanto, cuando eres consciente de que eres pecador por naturaleza
y que eres corrupto de tu cabeza a los pies y te das cuenta de que hubo alguien que entregó su vida por ti, entonces la palabra del Señor te dice que es necesario que con más diligencia atiendas a las cosas que has oído. Ahora que eres consciente de lo que Dios hizo por ti, atiende con más diligencia. No te quedes. Busca a Dios con más fuerza, aférrate de Él. Cada día que uno vive es propicio a una caída, ¿sabía usted? Cada día que uno enfrenta, estamos enfrentando una debilidad, una tentación, que sufrimos tal vez el riesgo de caer en pecado. Por eso que la palabra del Señor dice, atiende con diligencia, preocúpate. Si Dios te salvó, si Dios te cambió, si Dios te llamó, no fue a cualquier persona, hermanos. Fue a ti, por su soberana voluntad. Dice la palabra del Señor de que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Nosotros podríamos decir, ¿y por qué no tuvo misericordia de otra persona más importante? Hermano, el Señor tuvo misericordia de ti. O tú podrás decir, es que tal vez no tengo una linda casa, tal vez no tengo, tal vez grandes manjares en mi mesa, tal vez no tengo un auto, tal vez paso frío en las noches por lo que vivo de precario. Pero ¿sabes qué? El Señor te miró a ti. Bendito es el nombre del Señor. Y eso te hace un privilegiado. Que no cualquier persona tiene ese privilegio, ¿sabías tú? Por lo tanto, no mires en menos sus bendiciones. Es una salvación tan grande. Algunos piensan que la salvación fue gratis. Pero créame que no. Porque alguien tuvo que pagar. Tal vez para ti y para mí fue gratis. Pero para nuestro Señor Jesucristo le costó la vida. De hecho, es tan la preocupación que Él tiene por ti, que dice, ay de aquel que hace caer a uno de mis hijitos. Él es fuerte y celoso, por eso que se considera como el esposo de la iglesia. Que venga alguien a cambiar la doctrina, que venga alguien a desviar a su iglesia, se va a tener que encontrar con el esposo. Según la ley, hermanos, dice de que el esposo es el que resguarda su hogar, es un león. Hay algunas contradicciones por ahí, hermano, unos debates en el cual algunos dicen, ¿qué harías tú si se meten a robar a tu casa? Y quieren hacerle daño a tu familia. Algunos cristianos dicen, no, yo dejo que haga lo que quiera y que se vaya el ladrón. Y la pregunta está, ¿y si quiere maltratar a tu esposa y a tus hijos, vas a dejar que lo haga? Según la palabra del Señor dice de que el padre o el hombre de hogar es el león de la familia, es el que resguarda su hogar, es el que debe dar la vida por su familia. Un pastor por ahí enseñaba, un pastor erudito, Vernon Maggi, dice él, si hay algún ladrón que me está escuchando, no se vaya a meter a mi casa, porque muy cristiano puedo ser, pero voy a cumplir lo que dice la palabra del Señor. Me voy a defender y voy a defender a los míos. Algunos dicen, no, yo no voy a hacer nada, se lo dejo a su conciencia. Pero según la palabra del Señor enseña que un hombre, un verdadero hombre, debe resguardar su familia y dar la vida por ellos. Asimismo se compara a nuestro Señor Jesucristo como el esposo, que es fuerte y celoso. Él resguarda a su iglesia, que es su esposa. Inclusive en una parte dice que es mejor que se ponga una piedra de molino en el pecho y se tire en el mar. Hermano, involucrarse o hacer caer o dividir una congregación no es algo que Dios se vaya a agradar. Seamos cuidadosos. Toda división, hermano, cuida tu boca. Así como yo también debo de cuidar mi boca. De no deslizarlo, hermano, porque cada uno es un peligro potencial para que Satanás trabaje. Cuídate,
de esta salvación tan grande. Dice que esta palabra, hermanos, fue anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Hermanos, si aún has dudado de su poder y que Él ha venido a tu hogar, a tu familia, te pregunto, ¿acaso Dios no ha respondido tus oraciones? La palabra del Señor dice de que Él escucha tu oración en lo secreto. Bendito sea el Señor para siempre. Podrás decir de que el Señor no ha hecho milagros en tu vida. Esos milagros no es tan solo de sanidad. Créame que una persona se pueda convertir es un milagro tremendo. De hecho, la palabra del Señor demuestra que el convertimiento de una persona es tan grande como cuando Dios creó el cielo y la tierra. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice de que los ángeles alabaron a Jehová por esa obra milagrosa de la creación. Y de la misma manera, hermanos, cuando una persona se convierte, también glorifican a Dios, no al hombre, a Dios, porque hizo una obra tan grande en haber transformado una vida. Según la psicología, hermano, enseña de que cuando un árbol crece chueco, es imposible que se pueda enderezar. Para Dios no hay nada imposible, hermano. ¿Cuántos de nosotros el Señor cambió nuestra vida cuando estábamos chuecos? Cuando nuestra conciencia estaba corrupta, cuando nuestra voluntad estaba cautiva. Nosotros queríamos, pero no podíamos. Pero vino Dios, hizo una obra tan milagrosa que rompió toda cadena. Y hoy día podemos, hermanos, congregarnos y alabar al Señor. Ahora dice, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. El repartimiento del Espíritu Santo. No a todos, hermanos, el repartimiento del Espíritu Santo trabaja de la misma manera. A algunos el poder del Espíritu Santo actúa de una manera distinta. No todos somos iguales. Por lo tanto, para que tú puedas acceder a este repartimiento del Espíritu Santo, debes obedecer. La obediencia para un muerto es imposible. Algunos dicen, no, es que yo tengo que obedecer y esa es la obra que tengo que hacer. No, hermano. Si piensas que la obediencia te va a hacer salvo, también estás equivocado porque es una obra. Y la salvación no es por obra, es por gracia. Entonces preguntémonos nosotros, cuando Lázaro ¿obedeció él voluntariamente o simplemente fue levantado primero? ¿Y el mismo poder lo llevó a la obediencia? Es como pensar, hermanos, que cuando Dios quiso hacer el cielo y la tierra, el sol tuvo que obedecerle. No, hermano. Es imposible que las cosas puedan obedecerles. Simplemente actúan bajo la orden de Dios. Un muerto no tiene oído, no puede obedecer. Por lo tanto, para que haya obediencia en nosotros, vino Dios primeramente y nos dio las cualidades para poder hacerlo. Y eso se le llama el repartimiento de su Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo nos da la obediencia, hermano. Pregúntate tú, ¿has alguna vez obedecido a la voz de Dios? ¿Has podido obedecer y reconocer en tu camino de que antes era imposible poder hacerlo? Que el Señor nos bendiga, hermano. Y en esto, hermanos, créame que las personas que se dan cuenta de esto son regularmente las personas que estaban atados en su odio, en sus rencores, en sus lujurias, en sus adicciones, en el cual se dan cuenta, hermanos, que no podían obedecer, porque regularmente caen una y otra vez, una y otra vez. Y la palabra del Señor dice de que todo aquel que practica el pecado será condenado. Entonces, cuando el Señor te lleva a obedecer, puedes romper esa cadena que el diablo puso en tu vida.
Pero eso es mediante el don del Espíritu Santo. Se llama las obras del Espíritu, se le atribuye a Él, no al hombre. Por lo tanto, la obediencia no es una cualidad tuya, sino es una cualidad que el Espíritu Santo te dio para que glorifiques, una vez que puedas obedecer, glorifiques a Él, que Él te dio las cualidades de poder hacerlo. Por eso que las obras no te van a salvar, sino que las obras son las que glorifican a Dios por su salvación tan grande. Bendito es el Señor para siempre. Santo es el nombre del Señor. Créame, hermanos, que yo pensando antes, yo no podía obedecer a la voz de Dios y dentro de mi hipocresía decía que lo hacía. Es necesario reconocer tu incapacidad, hermano, porque eso es lo que Dios quiere. Para que Él pueda habitar en ti, tienes que reconocer tu incapacidad. Si tú dices ser capaz, entonces estás contristando al Espíritu. Estás dando a entender de que no lo necesitas para ser salvo. Pero cuando te das cuenta de tu incapacidad de obedecer, pides al Espíritu Santo y Él te va a llevar de un camino de justicia. Dice la palabra del Señor que aquel que comenzó la buena obra, Él la irá perfeccionando. No dice cuando tú comenzaste la obra, Él va a ir perfeccionándola. No, dice cuando Él comenzó la buena obra en ti. Toda autoridad es de Dios porque Él tiene que ser glorificado. Bendito sea el Señor. Si puedes obedecer, es para la gloria de Dios. Hay personas, hermanos, que hacen lo bueno, pero es para jactarse de lo que hacen. Como los políticos que se sacan fotos ayudando a los pobres, como la gente que hace buenas obras para jactarse a cuánto ha ayudado. Eso no glorifica al Señor, eso glorifica su propia jactancia. Pero aquellos que glorifican a Dios y hacen lo bueno, saben que era imposible antes el hacerlo. ¿Estás glorificando a Dios con las obras? ¿O aún estás cayendo en la salvación por obra? Regularmente hay una confusión. Inclusive hasta el apóstol Pedro cayó en esta confusión. Se puso a judaizar diciendo de que para ser salvo hay que mantener el cumplimiento de la ley, circuncidando. Imagínense. El apóstol Pablo fue y le llamó la atención. Porque somos salvos por gracia, no por obras. Bendito sea el Señor para